Bienvenidos a su programa Una cita con la Biblia, programa de discipulado en su primer nivel. Estamos estudiando la segunda unidad en el tema Desarrollo Cristiano, lección número 5. Y el tema que nos ocupa hoy dentro de nuestra segunda unidad está relacionado con la mayordomía cristiana. La lectura previa del día de hoy la encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos propiedad de Dios, ya que Él es nuestro Señor. Sin embargo, esta propiedad tiene una característica muy especial. Él nos ha confiado nuestra propia vida y pertenencias bajo nuestro propio cuidado. Dios nos ha hecho mayordomos de nosotros mismos. Nuestros dones, habilidades, bienes y posesiones han sido puestas en nuestras manos para que los administremos, para que los hagamos crecer y prosperar. Somos la máxima expresión de la creación de Dios y es por eso que el administrar bien nuestro ser debe ser una de las prioridades más importantes de nuestra vida. El Señor quiere que aprendamos a guardar todo nuestro ser irreprensible y que hagamos crecer todo aquello que se relaciona con cada una de las áreas de nuestra vida. En esta sección estudiaremos cómo administrar de acuerdo a la voluntad de Dios nuestras posesiones, nuestros recursos y nuestra propia vida como buenos mayordomos del Señor, entendiendo el tema de la mayordomía cristiana como la sana administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Demos entonces por iniciado nuestro recorrido en esta segunda unidad, en esta lección titulada La mayordomía cristiana. El primer elemento que tenemos que dilucidar es que la administración de nuestra propia vida es fundamental, tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, tal y como lo decía Pablo en el libro de la Primera Tesalonicenses, la carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica. La administración de nuestra propia vida en nuestro espíritu implica cultivar lo que nos relaciona con Dios, el tiempo devocional diario, el conocimiento de su voluntad, el estudio y meditación de la palabra, el deseo y razón de ser como Él es. Salmos 51, 1 al 12. También, el segundo punto, la administración de nuestra propia vida en el alma. Se nos requiere cultivar todo aquello con lo cual nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás seres humanos. Los dones y talentos que poseemos, el buen uso de la voluntad, el dominio de los sentimientos y emociones, el desarrollo del intelecto, el dominio de los pensamientos, la transformación de actitudes negativas, las relaciones humanas. Primera de Pedro 1:22 y tercera de Juan 2. La mayordomía también tiene que ver en la administración en nuestro propio cuerpo. Necesitamos cultivar todo aquello que nos permite vivir en una forma sana y eficiente en lo relacionado con nuestro ser exterior. Debemos hacer ejercicio físico, debemos practicar una alimentación adecuada. Si bien es cierto, no solo manjares, pero sí una alimentación balanceada,
nuestra higiene y orden, buena apariencia como conviene a hijos de Dios. Y algo importante en el cuidado de nuestro cuerpo es la abstención de hábitos destructivos, como encontramos en 1 Corintios 3, 16, 17, 2 Timoteo 2, 4 al 5. El segundo punto importante en el tema de la mayordomía tiene que ver con la administración familiar. Puede leer en Malaquías 2.15, Salmo 144 del 12 al 15. La Biblia enseña que el deseo de Dios es que sus hijos prosperen materialmente y que tengan salud. En su palabra, Dios nos instruye en los principios de justicia para que gocemos de su bendición y provisión y para que tengamos una mentalidad balanceada acerca de nuestras vidas y de los bienes materiales del hogar. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Abraham. Él no tenía una pasión desbordada por ser rico. Esto es obvio, ya que había dejado todo, dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre cuando Dios se lo pidió. Él aún se fue a otra tierra en obediencia a Dios, tal y como lo encontramos en Génesis 12:1. Abraham no era de las personas que se enriquecen a costa de otros, sino que dejaba esa área a Dios, honrándolo con sus bienes. Por esa razón es que Dios le prosperó. Es la intención de Dios entonces que nosotros prosperemos en todo y por añadidura que esa bendición se haga sentir hacia el interior de nuestra familia. Es por ello que creemos importante a través de esta lección mostrarle acerca de la importancia de la administración familiar. La palabra enseña que Dios es el dueño de todo. Esto significa que somos mayordomos no solo de lo que somos. Vamos a repetir esto para que quede bien claro. Esto significa que somos mayordomos no solo de lo que somos, sino también de lo que poseemos. Y en este último caso está incluido el hogar, el matrimonio y los hijos, porque Dios quiere que todo sea guardado y perfeccionado para Él. ¿Cómo administramos o qué elementos son vitales o fundamentales en la administración efectiva de la familia? Tendríamos que empezar hablando de lo que se constituye en el altar familiar. Job 1:5, Deuteronomio 6:6 al 9. El altar familiar es una actitud espiritual que se desarrolla en el seno del hogar y en la cual toda la familia se une en adoración y búsqueda de Dios y al mismo tiempo contribuye a fortalecer los lazos familiares y a fomentar la comunión espiritual entre todos los miembros de la familia. Es una buena oportunidad para llevar en oración problemas íntimos de la familia, desavenencias matrimoniales, educación de los hijos, problemas económicos. Además, es una ocasión propicia para ministrar las necesidades individuales. El padre es el responsable ante Dios de llevar el liderazgo espiritual del hogar. Sin embargo, cuando éste no se ha rendido al Señor, puede tomar este papel temporalmente el miembro de la familia que haya alcanzado mayor crecimiento. Segundo elemento clave en lo que es la administración familiar y tiene que ver con la motivación en la familia. Proverbios 6, 20, 21, Efesios 5, 21 y Efesios 6 del 1 al 4. Cada miembro de la familia necesita sentirse parte importante de la misma y todos deben tener una actitud de estímulo hacia los otros, a fin de que en el hogar, obviamente, y como consecuencia, reine un ambiente de seguridad, de amor, de satisfacción.
Cada cónyuge necesita sentirse aprobado y apoyado por el otro en todas las áreas del matrimonio, por lo que es conveniente que la pareja se tome el tiempo necesario para estar juntos y solos. Repito, es necesario que el matrimonio, la pareja matrimonial, dedique tiempo para estar juntos y solos. ¿Para qué? Para conversar o realizar otras actividades que contribuyen a estrechar sus lazos de amor. Leamos esto en 1 Pedro 3, del 6 al 7. Los padres deben dedicar la atención y el tiempo suficiente a cada uno de sus hijos, a fin de infundarles seguridad y reforzar su carácter y su autoestima. Pero, por otra parte, los padres merecen y anhelan obediencia, el amor y el respeto de aquellos. Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 20. ¿Qué pasa con el dinero y las posesiones? Como tercer elemento dentro de lo que es la mayordomía cristiana. En la palabra de Dios encontramos que todas las cosas le pertenecen a Él. Ageo 2.8 y Primera de Crónicas 29.14. Y por lo tanto, lo que hagamos con nuestro dinero y demás bienes materiales debe estar de acuerdo a su voluntad. Administrar una empresa, administrar una familia, administrar un negocio requiere que, primero que todo, nosotros seamos lo suficientemente capaces de formular un presupuesto familiar. Lucas 14, 28, 29. Un presupuesto lo vamos a definir en palabras sencillas. Es la planificación de los bienes económicos que ingresan hacia el interior de nuestro hogar a través del trabajo u otra fuente de ingresos. Es necesario que como cristianos aprendamos a utilizar en forma clara y precisa los ingresos y los gastos y a planificar la economía hogareña. Es por ello que el presupuesto familiar debe reflejar el acuerdo de ambos cónyuges para que funcione de la mejor manera. Y aquí podemos de alguna forma establecer, aunque sea teóricamente, lo que es un presupuesto. Primero, para formular ese presupuesto, tenemos que traer todas las cosas en oración a Dios. Ore al Señor para que le dé sabiduría para administrar los bienes que Él le ha dado. Segundo, calcule o haga una lista de sus ingresos semanales, mensuales o anuales. Lista de ingresos semanales, mensuales o anuales. Calcule sus ingresos y gastos promedio aproximadamente, según le resulte más conveniente, semanal, así como calculó los ingresos, semanal, mensual o anual. Ejemplo, para establecer un presupuesto familiar sería entonces determinar los sueldos. ¿Cuánto me ingresa? Yo trabajaría un presupuesto familiar en términos mensuales. Obviamente que dependiendo de la actividad que se desarrolle puede ser semanal incluso y mantenerlo el presupuesto mensual y una sumatoria anual para conocer y hacer una proyección que la semanal sería de corto plazo, la mensual de mediano plazo y un presupuesto anual que ya sería de largo plazo. Como ejemplo de ingresos, entonces sumamos los sueldos, el sueldo de las personas que contribuyen en el presupuesto familiar. Si es el esposo, si es el esposo más la esposa, si es el esposo, la esposa y alguno de los hijos, hay que sumar eso como parte del presupuesto. Decimos sueldos porque puede ser que las personas dependan directamente de un salario. Diríamos ingresos por las actividades que se realicen cuando hay negocios, ingresos por ventas, ingresos por utilidades, por ganancias. Recuerde que el presupuesto en la familia
tiene que diferenciarse el presupuesto del negocio en la medida que esto sea posible. Y si hay otros ingresos, si se reciben algunas remesas, si se reciben algunos intereses, eso parte es agregable a lo que serían los ingresos. Entonces, si tenemos ingresos por sueldos, por ganancias de negocios y otros ingresos, eso sería en suma el valor de los ingresos. Ahora tendríamos entonces que determinar cuáles son nuestros gastos, es decir, en este caso un presupuesto de ingresos y salidas, cuáles son nuestras principales salidas. Como hijos de Dios obedientes, el primer rubro de nuestras salidas lo constituye el diezmo. Si, por ejemplo, yo tengo un ingreso de 12,000 lempiras o córdobas o dólares y a eso le agrego 1,000 y otros 500 de otros ingresos, entonces mis ingresos ya son 13,500. El primer rubro entonces que se debe considerar dentro de la salida sería el diezmo. Y como mis ingresos brutos, no netos, son los ingresos brutos. Y cuando hablo de sueldo, hablo del sueldo mensual. No me refiero al sueldo menos las deducciones. Si yo gano 20,000 unidades monetarias y me deducen 10,000, entonces yo estaría obteniendo un ingreso neto de 10,000. No, el diezmo se calcula sobre el ingreso total. Volviendo a nuestro ejemplo, si nuestros sueldos fueran 12,000, si tuviéramos rentas por los negocios de 1,000 y otros ingresos de 500, quiere decir que el diezmo de 13,500 es 1,350. A eso le agregamos gastos de alimentación, gastos de educativos, pagos del agua, luz, teléfono, visitas médicas, y también hay que dejar una partida de ahorros para que sobre esa base usted también fomente el ahorro. Eso es ser un buen administrador. Con la suma entonces de los ingresos que teníamos en forma semanal, mensual y anual, restándole en primer lugar el diezmo, la alimentación, vivienda, otros pagos, la educación, etcétera, entonces, incluyendo el ahorro, eso nos permitirá determinar cuál es nuestro balance mensual en el presupuesto. La idea es que el ingreso supere al gasto, porque en la medida el gasto supera el ingreso, entonces quiere decir que yo tengo que endeudarme para lograr equilibrar mi presupuesto familiar. Bien, habida cuenta de este ejercicio de un presupuesto familiar, entonces ya estamos en razón y ya estamos en capacidad de definir cuáles son mis ingresos, cuáles son mis salidas, incluyendo como primera salida el diezmo, y cuál es también la partida que yo puedo dejar para ahorrar. Recuerde que se ahorra hoy para las necesidades que podamos tener el día de mañana. Dios nos ha enviado a ser buenos administradores. Y esta tarea de hacer un presupuesto en donde consideramos nuestros ingresos y salidas y que el diezmo es fundamental, quiero mencionarle algo relacionado con él. El diezmo en la Biblia, si leemos Malaquías 3 del 6 al 12, no comienza con la ley. Fue practicado por hombres de Dios hacía más de 500 años antes de la promulgación de la ley de Moisés. Abraham en el Antiguo Testamento es un ejemplo. Dice la palabra que dio el diezmo al sacerdote de Dios. Lea Génesis 14, 18, 20, Hebreos 7, 2. De modo que el diezmo no fue enteramente un mandamiento de Moisés, sino una ley espiritual de los santos de Dios, mucho tiempo antes que Dios le diera los mandamientos. Es importante repetir en esta parte de la lección que todo le pertenece a Dios, inclusive nosotros mismos, nada es nuestro, solo somos mayordomos suyos. El deseo de Dios es que usted le reconozca como el dueño de su cuerpo, de su mente, de sus posiciones o de sus posesiones, de su tiempo, de sus talentos, de sus oportunidades, inclusive su dinero.
y especialmente el diezmo o la 10ª parte de todos sus ingresos. Él no solo quiere que lo amemos, sino que demostremos nuestro gozo y consagración a Él, dando el 10% de nuestras entradas al alfolí de la iglesia local. Busque ahí Génesis 28, 22, Mateo 22, 19 al 22 y 23, 23 y Lucas 11, 42. Y aquí surge entonces la pregunta, ¿cómo diezmar? Sabemos que antes de todo gasto, nuestra primera deuda es hacia Dios. Por lo tanto, paga esa deuda primero. Insisto, paga esa deuda primero. Pues, si pagaras las cuentas primero, quizás te quedarías con insuficiencia para pagar tu diezmo. De modo que si alguien recibe su pago, será Dios, y si algo tiene que quedarse sin pagar, no sería Él. Le voy a dar 3 consejos claves para el tema de administración del diezmo. Pague su diezmo inmediatamente. Es buena práctica depositar el diezmo en el platillo de las ofrendas en la primera oportunidad posible. Las personas que guardan el dinero que le pertenece a Dios por unos días para ver si no lo necesitan para otra cosa, se están poniendo a sí mismos una trampa para su propia tentación y caída. Segundo, consagre a Él las cuentas que no ha alcanzado a pagar. Dígale a Dios que usted está cumpliendo con el requisito del 10% de sus entradas. Recuérdele a Dios sus promesas de abrir las ventanas de los cielos y reprenda al enemigo para que la Escritura de Malaquías 3:10 al 12 no tenga nada que ver con usted. Y como tercer punto, para que no entremos en la tentación de no diezmar, economice en su manera de vivir. Quizá no sea popular seguir o sugerir que debe eliminar ciertos gastos a fin de poder diezmar. Esta es una de las maneras en que Dios podría probar la profundidad de su consagración. ¿Estaría usted dispuesto a pasarla sin un nuevo mueble o un nuevo vestido antes de robarle a Dios su diezmo? Piénselo, mi hermano, y reflexione. Dentro de lo que es el diezmo, entonces vemos en primer lugar cómo diezmar, y le di 3 elementos que es importante que los tome en cuenta. Segundo, ¿cuáles son las razones entonces para diezmar? Malaquías 3:8 al 10 dice: diezmo porque Dios me ordena hacerlo. Levítico 27:30 dice: doy mi diezmo porque no es mío, sino que es de Dios. Porque quiero tener parte en dar el evangelio a otros, porque ese es el plan financiero de Dios para su iglesia, porque debo eso y más a Dios. Porque no tengo el corazón de gozar de las comodidades de la iglesia y ser demasiado tacaño para sostenerla. Porque amo a Dios, diezmo y doy ofrendas porque Cristo dio su vida por mí. Diezmo y doy ofrenda porque me gozo haciéndolo. Diezmo y doy ofrenda porque Dios me ha prometido bendecirme y necesito sus bendiciones. Diezmo y doy ofrenda porque me avergonzaría el no hacerlo. Diezmo porque es un voto en favor de la iglesia y uno contra el diablo. Me pongo enteramente del lado de Dios. También diezmo y ofrendo, porque cuando me reciben como miembro de mi iglesia, uno de los elementos que nos preguntan es: ¿está usted dispuesto a sostener la obra del Señor con su presencia física, personal y con sus bienes? Y nosotros decimos que sí. No echemos a la borda ese compromiso que asumimos inicialmente. Tercer punto, ¿por qué de los diezmos y por qué el tema de los diezmos está dentro del concepto de la mayordomía cristiana? En Romanos 13:1, el diezmo y se relaciona con el tema de la autoridad. Al hablar nosotros de la autoridad,
estamos mencionando todo aquello, tal y como lo mencionamos antes, estamos relacionando y tenemos que estar sujetos a las diferentes autoridades, sean estas aquellas que consideramos delegadas por Dios. Aquí tenemos entonces como parte del área de nuestra vida el tema de honrar también a Dios en este sentido. En lo espiritual, en el servicio, en el ministerio, nuestros bienes de tipo espiritual y material son parte de nosotros, que tienen que estar sujetos al Señor primeramente y posterior a aquellos que el Señor ha puesto como autoridad aquí en la tierra. Ahí es donde mencionamos que es parte del principio de la autoridad delegada. El diezmo es un acto muy importante en nuestra vida, que tiene que estar sujeto a la autoridad. En otras palabras, nuestro diezmo tiene que ser dado al lugar donde nosotros dependemos espiritualmente. Se recomienda no canalizar a otras personas, instituciones cristianas, iglesias, etcétera, de donde no tenemos cobertura espiritual, pues esto se considera una falta contra la autoridad. Nuestro deber como cristianos es mantenernos rectos a la autoridad aún en aquellas áreas que le pertenecen al ámbito económico. En el caso de Abraham mencionado antes, él dio sus diezmos a Melquisedec cuando reconoció que éste era sacerdote del Dios Altísimo y una autoridad espiritual sobre él. Pasemos al cuarto punto del tema relacionado con la mayordomía espiritual. Y tiene que ver con el cristiano y su tiempo. Primera de Corintios 7:29, Efesios 5:15, 16. La mayoría de nuestro tiempo es básico para nuestra vida espiritual y secular. Es por ello que al hablar de la buena administración del tiempo estamos hablando de nuestra responsabilidad anterior, nuestra responsabilidad actual, nuestra responsabilidad futura ante Dios de darle cuenta de la buena forma como nosotros hemos invertido nuestro tiempo. Primero, el tiempo devocional es una forma sencilla y maravillosa a través de la cual podemos llegar a conocer a Dios. Nuestros devocionales constituyen una consagración en el aspecto de tiempo a Dios, en el cual nos dedicaremos única y exclusivamente a la búsqueda del Señor. Algunos puntos como sugerencia para el tiempo devocional es, primero, dedique un tiempo definido y único para poder gozar de buena salud espiritual. Segundo, escoja un lugar determinado, tomando el ejemplo de Jesús, mencionado en donde él se encontraba directamente con su Padre. Tercero, lea las Escrituras y tenga un lápiz o un papel en la mano y medite, escriba, pregúntese a sí mismo, si hay algo que no entiende, anótelo. Otro elemento importante en lo que es el tiempo devocional está vinculado con el escribir un diario espiritual. ¿Por qué no? Escriba diariamente de sus pláticas con Dios, de las respuestas que le da. Puede anotar ahí el pasaje que leyó, las promesas de Dios en el pasaje, el listado de los mandamientos que debe cumplir, la aplicación personal del pasaje. ¿Qué hace en el tiempo devocional? Usted puede orar, leer, meditar, confesar, adorar, agradecer e interceder. Como segundo elemento dentro de lo que es el cristiano y su tiempo, hay que hacer buen uso de nuestro tiempo, siempre pensando en la necesidad de ser buenos administradores y mayordomos del tiempo. Es necesario que pensemos que de todo lo que hagamos tenemos que darle cuenta a Dios. Puede hacer una agenda a la semana que debe incluir una lista de actividades fijas, qué es lo que va a llevar a cabo. Pregúntate si alguna de tus tareas pueden delegarse.
establezca todas aquellas prioridades y calendarícelas, mantenga su calendario a la vista, escriba sus metas para cualquier cambio de sus planes, lea textos, memorícelos. Se puede tomar estos 10 puntos para ponerles tiempos y eso le permitirá a usted definir cuánto tiempo y cómo usarlo. Su estudio y clases, cuántas horas le lleva al día, el tiempo devocional, tiempo de la iglesia, lectura, servicio en la obra, cuánto tiempo descansa, cuánto tiempo se recrea, si hace deportes, cuánto le dedica al empleo y cuánto le dedica a usted, a su familia. Ahí ya tenemos nosotros entonces un detalle de lo que es la agenda de nuestros días, la agenda de nuestra semana. Empiece desde las 6 de la mañana, a 6 horas, hasta las 24. 6, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué hace? De 6 a 7, 7 a 8, entre las 9 y las 11, las 12 y las 3, las 3, las 6, etc. Usted puede tomar las horas que está activo en el día y esas distribuirlas en las actividades que realiza. No olvide que dentro de las 10 que le mencioné anteriormente, la más importante es nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia, nuestra relación en la iglesia. ¿Qué podemos entonces concluir de esta lección relacionada con la mayordomía cristiana? Primero, que es necesario ejercer la mayordomía del tiempo, de las posesiones, de los talentos que el Señor nos ha dado, entendiendo que no somos nosotros los dueños, sino el Señor. ¿Qué podemos concluir sobre que la buena planificación que nosotros hagamos con el tiempo nos permitirá obtener el mayor éxito en cuanto a nuestra vida espiritual? Que podemos elaborar un presupuesto básico para que nuestro dinero sea más efectivo en el uso y la administración de este. Conscientes de la necesidad de hacer una agenda de su tiempo y un presupuesto económico para dar cuenta a Dios de su mayordomía. Es necesario que a través de esta lección se lleve a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, a comprender la necesidad de someter su don, su habilidad, su señorío a Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias porque nos enseñas la forma en que debemos administrar nuestros bienes, los recursos económicos, el tiempo, nuestra vida personal, familiar, nuestra vida en las tareas que tenemos que desempeñar, la forma en que debemos administrar los recursos. Y entonces las bendiciones de parte de Dios vendrán a nuestra vida, tal y como lo dice tu palabra. Amén.